Muy bien, pues son las 11 en punto. Muy buenos días a todos los asistentes, los participantes a este webinar, del cual estamos pues muy orgullosos de nuestro invitado del día de hoy. Voy a permitirme leer una semblanza del doctor Víctor Manuel Ochoa Calderón. Él es médico veterinario zootecnista egresado del UNAM en el año de 1979. Es diplomado en Desarrollo Empresarial por la Universidad Iberoamericana, plantel del Golfo, en el año de 1993. Maestría en Administración de la Energía y sus fuentes renovables en el ITES, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, Campus Puebla. 10 años en diversas actividades técnicas y académicas en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia del UNAM. 4 años como gerente de desarrollo de producto en industria farmacéutica veterinaria en Laboratorios Chinoin. 14 años en mercadotecnia, manufactura y operación en industria de alimentos balanceados en Rasco, Purina de México. Desde 1998 a la fecha es director general de Granjas Carros de México, logrando con su equipo que la empresa sea líder de la porcicultura nacional, siendo la primera con los siguientes logros: más de 95,000 vientres, única empresa pecuaria con certificaciones ISO 14001, ISO 22000 e ISO 50001, industria limpia y ambiental de Profepa, empresa socialmente responsable por 14 años consecutivos e integrante del Global Compact de la ONU. Buenas prácticas de manufactura de alimentos balanceados por Zagarpa. Buenas prácticas de producción pecuaria por Zagarpa. A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de colaborar con el desarrollo de más de 2,200 pymes en el sector agropecuario. Orgullosamente casado y padre de 4 hijos. Yo me voy al final a extender un poquito más en algunos conceptos de la semblanza del doctor que me llaman la atención y que no quiero dejar pasar por alto. También debo decir con orgullo que Granjas Carros es socio de CONAFAP y que el doctor Víctor Ochoa es vicepresidente de nuestra mesa directiva, así que pues tenemos doble gusto de que nos acompañe. Doctor Ochoa, de nuevo, tenemos más de 500 gentes registradas al día de hoy al webinar, llegando prácticamente a varios países. Así que, doctor, bienvenido, gracias. Al final de la presentación vamos a hacer preguntas y respuestas, pero todo por el Q&A que tienen ustedes disponibles, y el doctor Ochoa hará las respuestas correspondientes. La idea es terminar antes de las 12:30 del día. Si podemos terminar antes, lo haremos, pero no podremos extendernos más allá de las 12:30, incluyendo tiempo para las preguntas y respuestas. Doctor Ochoa, muchas gracias por tu presencia y el foro es tuyo. Adelante. Gracias, Genaro, eres muy amable y me siento muy honrado, como todas las veces que me invitas a participar, y porque consideren que lo que yo tenga que compartir con ustedes pueda ser de interés, y sobre todo con la mejor intención de que esto ayude a un esfuerzo global de la industria pecuaria ante una crisis inédita. Yo estoy seguro que para estas alturas ya todos hemos asistido a 20 seminarios sobre las diferentes pruebas para el COVID-19, que si el PCR, que si los anticuerpos. Ya todos tenemos un doctorado en epidemiología. Yo lo único que pretendo es prácticamente compartir una serie de experiencias que desde mi punto de vista de la operación de la empresa que tengo el privilegio de dirigir, me está tocando vivir, ¿no? Entonces, pues el título le pusimos La porcicultura ante el COVID-19. Esta imagen es un valle muy bonito donde tenemos algunas de nuestras granjas, y al fondo, para los que son de otros países, podemos observar la montaña más grande de nuestro país, que es el Pico de Orizaba, que es un volcán, ¿no? Entonces, la agenda, yo estoy tratando de poner lo que serían los antecedentes y los impactos que esto ha tenido, sobre todo en la salud del personal, o en la percepción de salud del personal, en el consumo de la carne de cerdo, por supuesto, también en el costo de materias primas y de algunos insumos críticos, y en la imagen pública, que siempre nuestro querido cerdo, hay que reconocer que
Es un animalito que a lo largo de la historia de casi 8.000, 9.000 años de interacción con el ser humano ha sido amado, denostado, odiado, pero eso sí ha conservado siempre sus atributos de sabor y de simpatía el cerdito, ¿no? Los costos de financiamiento y también algo muy crítico que tenemos que estar considerando, la operatividad de las compañías, ¿no? Entonces, como antecedentes, seguramente ustedes recordarán, la porcicultura mexicana, a pesar de estar compitiendo en uno de los mercados más competitivos del mundo, como es Norteamérica, y de estar compitiendo contra la porcicultura más poderosa del mundo, que es la de los Estados Unidos, pues tenemos más de 6 años creciendo y teniendo un buen desempeño económico. Sin embargo, Estados Unidos también ha crecido, de tal suerte que en la región Canadá, Estados Unidos, México, que es la región ahora conocida como el USMCA, pues tenemos un aumento de 5 a 6% del hato porcino. Este año particularmente fue exitoso en las importaciones de carne de cerdo. En los primeros 3 meses se importaron 26.000 toneladas más que en los 3 meses del 2019, lo que hace un 12% más de carne. Entonces, quiere decir que se empieza a crear un fenómeno de acumulación de carne de cerdo en nuestro país. Después, todos recordaremos una plática que un servidor dio hace algunos meses allá con ustedes y que todas mis predicciones estaban equivocadas porque pues hablábamos de que el inventario, 400 millones de cerdos que perdió China, había que llenarlo, no había producto en el mundo para llenarlo. Y resulta que pasaron dos cosas. Efectivamente sí se perdieron esa cantidad de animales, pero los chinos manejaron muy bien la crisis, hay que reconocerlo, y de alguna otra manera fueron dosificando el poco cerdo que había, el cerdo que tenían inventariado, las compras que hacían a los Estados Unidos a través de la empresa gubernamental COFCO, de tal suerte que no había el arancel que limitaba el ingreso del cerdo. Y el caso es que, pues, todo el mundo que creció queríamos exportar a China, ¿no? Aunado a eso, pues hasta prácticamente desde agosto del año pasado, nuestro gobierno mexicano ha estado tratando de ser reconocido ya por el gobierno chino como una entidad de certificación de plantas para exportar carnes a China. Actualmente nuestro gobierno está reconocido, porque hablamos generalmente de que son las plantas las que están reconocidas, pero al final es el gobierno, el sistema TIF, el que está aceptado por los diferentes organismos japoneses, canadienses, estadounidenses, como un organismo válido de certificación. Y hoy no hemos podido certificar 60 plantas, entre ellas la de un servidor, bueno, la planta de la compañía, para poder exportar a China. Entonces, mucha de esa carne también que se suponía que se iba a exportar se está quedando en nuestro país. También recordarán que había pues la duda de que hubiera carne disponible en todo el mundo. Entonces, algunos procesadores de carne hicieron las compras para tener abasto de producto ante la probable falta de carne de cerdo en el mercado. Entonces, más razón para estar amontonado, ¿no? Ahora, deben de recordar, cosa que para los integrantes de CONAFAP esto no es nuevo, el precio de las materias primas en México, pues al final, por más que querramos hacer agricultura por contrato y comprar grano local, pues termina siendo el precio de indiferencia, que es la combinación del futuro del precio del maíz o de la soya en los Estados Unidos, más las bases para traerlas a los diferentes puntos de destino. Entonces, al final, el precio de las materias en México es igual que el precio de los Estados Unidos. El precio del cerdo, y es un fenómeno muy interesante, como país, si ustedes se fijan, el costo de los ingredientes, al estar, digamos que dolarizados las materias primas, el costo de los ingredientes es en dólares, vamos a decirlo así, por el precio de indiferencia, pero el precio de venta no. El precio de venta del cerdo es una combinación muy curiosa, es muy directamente relacionado al precio de la pierna de los Estados Unidos, más o menos algunos aspectos
locales de la economía de nuestro país o de estacionalidad de demanda. La Semana Santa, por ejemplo, en el caso de México, tiene un impacto negativo para nosotros en los precios del cerdo. El periodo navideño tiene un periodo muy interesante, muy atractivo en los precios del cerdo. Pero por otra parte, las economías o los tipos de cambio, las situaciones económicas del país, pues también influyen sobre el precio en pesos. Tradicionalmente, y perdón por detenerme tanto en este aspecto, pero va a ser interesante para poder entender la coyuntura que está viviendo la porcicultura en México. Tradicionalmente, ante una devaluación, tarde que temprano, como importamos el 40% de la carne de cerdo que nos comemos, tarde que temprano los precios se iban ajustando a igualar el impacto de la devaluación y terminábamos vendiendo, voy a poner entre comillas, con precios ya equivalentes al tipo de cambio en dólares, ¿no? Y luego van a decir, bueno, ¿en qué caranchos ahora tenemos que hablar sobre los altos índices de obesidad y de enfermedades metabólicas en nuestro país? Pues vamos a ver la implicación y seguramente muchos de ustedes en sus respectivas empresas vivieron la disyuntiva de tener que mandar a mucha gente muy talentosa y muy necesaria para sus operaciones a sus casas, ¿no? Bajo el decreto de mandar a las personas de más de 60 años y luego con enfermedades metabólicas, pero también hubo un tiempo en que se consideró a los obesos, aunque después creo que el gobierno mexicano recapacitó y quitó esa restricción, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver con el soporte un poquito. Este cuadro, fíjense qué interesante. La porcicultura normalmente tenía ciclos de 5 años, donde pues se ganaba poquito, se ganaba un poquito. Estos son dólares de utilidad antes de impuesto por cerdo vivo. Y vean cómo pues se ganaba $20, $50, 40 y luego bajaba, ¿no? Son ciclos de 5 años más o menos. Luego volvía a subir, bajaba. En el 2007 recordarán con la crisis del etanol, combinada con una caída en los precios, pues la porcicultura pierde mucho dinero, pero son esos ciclos de 5 años, ciclos de 5 años, y luego vean aquí este ciclo de 5 años también va bajando, pero tenemos ya prácticamente 7 años consecutivos, perdón, donde se gana en el 2014 ante la presencia del PDV, que entre paréntesis también es un coronavirus, nada más que este afecta el sistema intestinal de los cerdos únicamente, pero vean lo que sucede con la utilidad por cabeza, ¿verdad? Entonces vean lo que sucedió. En lugar de ciclos de 5 años, tenemos un ciclo en que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 años consecutivos de utilidades, de escenario positivo para la porcicultura. Si le vamos sumando que por 7 años o 5 años por lo menos, el escenario de costo de materias primas también fue muy atractivo, pues es lógico que la porcicultura siguió creciendo, ¿verdad? Y este año, pues estas son proyecciones de lo que le puede pasar a la porcicultura, alrededor de $14, más o menos, dependiendo de las eficiencias que pueda tener o no el porcicultor. Esta gráfica creo que también la deben de recordar. Esta combinación de la gráfica de la izquierda, donde vemos un buen entorno de negocios para la porcicultura, pues es lógico que se traduce también en una mayor producción nacional. Ustedes se fijan desde el 2011, donde se producen 1.202.000 toneladas de carne de cerdo, hasta el 2019, donde se produjeron 1.601.000 toneladas de carne de cerdo, pues hay una tendencia de crecimiento que por estos primeros años hace 43% de incremento, lo cual está por arriba del crecimiento poblacional y por arriba del crecimiento de la economía de nuestro país, que ha sido mediocremente 2% o 2,5% en los últimos años, ¿no? Después tenemos que las importaciones, por otra parte, desde el 2011, y lo podemos hacer hasta el 1994-95, cuando empiezan ya las importaciones en el marco del Tratado de Libre Comercio, pero aquí pueden ver que pasamos de 416.000 toneladas a 884.000, y por lo menos ya las proyecciones que tenemos de los 3 meses de 2020 van a irse a 1 millón de toneladas,
lo cual nos hace un crecimiento de 146%. Y entonces combinado, pues tenemos un entorno que, este cuadrito yo lo sintetizo de la siguiente manera. Quiere decir que México cada vez come más cerdo, que uno, cada vez hay más mexicanos en este país, cosa que todos sabemos. Y dos, cada vez el mexicano, si la producción e importación combinada están creciendo por arriba del crecimiento económico, significa que el mexicano cada vez come más cerdo, lo cual es bueno, ¿no? Ahora, vamos a ver, esos fueron los antecedentes, vamos a ver el impacto en la salud. No quiero ya andar, insisto, seguramente ustedes han atendido a mejores presentaciones referentes al COVID, pero lo sintetizo en que cualquier número arriba del 9% de mortalidad de infectados por el COVID significa que el sistema de salud está colapsado. Hagan o digan lo que digan los expertos en epidemiología o en salud pública, lo que sea, y ese 10% todavía se vuelve más crítico porque si sabemos que de cada 100 enfermos, un grupo va a ser asintomático, casi el 20%, otro 60% se la va a poder en su casa pasar muy bien con la enfermedad, viendo telenovelas o programas aburridos en la mañana. El otro 20% tiene que ir al hospital y de ese 20%, perdón, otro 20% va a mostrar síntomas y de ese 20%, un 5% va a tener que ir a terapia intensiva. Si se está muriendo el 10%, significa que de todos los que tienen que ir al hospital, la mitad se están muriendo. Ir a un hospital significa un volado de salir o no salir vivo del hospital, ¿no? Entonces, está evidente que nuestro sistema de salud está colapsado. Segundo, después fue clasificado o medio clasificado como enfermedad profesional. Esto generó mucha duda. Y la verdad es difícil establecer si va a ser o no una enfermedad profesional por lo difícil que es de determinar quién infectó a quién. Es un virus altamente contagioso. Yo insisto, lo comparo con el PDB en el caso de la porcicultura, donde pues, simplemente no sabíamos de dónde fregado nos llegaba el brote, ¿verdad? Es un virus altamente contagioso. Aquí quiero detenerme también porque las plantas de procesamiento, y no es que critique las centrales atómicas, ni las centrales nucleares, ni las minas, ¿ok? Pero una planta de procesamiento no es un lugar donde haya material radiactivo o haya un material riesgoso de una explosión como una mina. Sin embargo, ahí está comenzando a haber gente que señala a las plantas como un lugar muy peligroso, ¿no? Pero es un lugar donde confluyen muchos empleados. Esa es la única cosa que es una planta de procesamiento. Es un lugar donde confluyen muchos empleados. No es que ahí haya un reactor atómico a punto de fundírsele la protección de concreto y que esté emitiendo radiación. Es un lugar donde van muchas personas, muchas de ellas pueden ir sanas y muchas de ellas pueden ir enfermas sin saberlo y contagiar a los demás. Esta enfermedad también puso en evidencia el mal estado de salud en general en nuestro país, entre vulnerables y obesos. Por ejemplo, en el caso de la empresa que el servidor tiene el privilegio de comandar, pues llegamos casi al 20%. Entre vulnerables eran 7%. Cuando sumábamos los obesos nos íbamos al 20%. Y esto, insisto, pues pone en evidencia y es algo que debemos de dejar muy bien en el tintero de que como empresas, pero también como empleados, tenemos que ser muy corresponsables en cuidar algo que hemos dado siempre por sentado, el aspecto de la salud. ¿Ok? Entonces, el problema es que estamos de alguna otra manera con un alto porcentaje de problemas de salud en nuestro país de tipo metabólico, ¿no? Luego, afortunadamente, en las granjas tenemos empleados que están entrenados en no diseminar enfermedades animales. Si se fijan, pues las medidas de bioseguridad, a lo mejor para alguien que se dedica a producir pinturas,
no sabe ni cómo deletrear bioseguridad, pero una empresa que se dedica a producir animales vivos o vegetales inclusive, pues están entrenados para de alguna otra manera poder manejar medidas de bioseguridad, ¿no? Y lo mismo en las plantas, todo en México, y ahorita vamos a ver por qué México no ha pegado tan fuerte como las plantas procesadoras de Estados Unidos. En México, desde hace años, la práctica del cubrebocas dentro de las plantas procesadoras de carne era una práctica que no está en otros países, pero en México sí está muy, muy arraigada. Entonces, eso está teniendo beneficios para evitar la diseminación de la enfermedad, ¿no? Y bueno, pues hay que implementar medidas preventivas para aumentar el distanciamiento social y no parar la operación, ¿no? Aquí me voy a permitir compartir, no sé si se alcance a ver bien en las fotos, pero el lugar, este es un restaurante de una de nuestras instalaciones, esta es la planta de procesamiento de cerdos. Entonces aquí esto que se ve medio difuso, que está marcando el apuntador en rojo, es un panel de plástico, de un material que evita que estas personas, mientras estén comiendo, puedan contagiar al otro, ¿no? Lo mismo tenemos en cada uno de estos lugares. Aquí los compañeros, si se fijan también, bueno, en mi gusto están cometiendo un error porque deben de sentarse en delta, ¿no? Esta foto es vieja, estamos aprendiendo, me refiero delta en el sentido, en esta foto ustedes ven, esta compañera aquí está sentada, aunque hay un panel, este compañero debería estar sentado al otro lado, ¿no? Esa necesidad de socializar un poco, pues va en contra de las medidas preventivas del coronavirus. Aquí tienen una cafetería más pequeña. En todos los lados se pueden implementar estas medidas de prevención porque al final la gente socializa. Aquí tenemos ya una mejor vista de la mesa. Ok. Entonces, estas otras medidas que tenemos nosotros aquí son la toma de temperatura. Aparece un asalto a la entrada de una estación de camiones, pero no es una toma de temperatura de los compañeros. Se les interroga, si se fijan, todos tienen cubrebocas. Se les interroga si han tenido fiebre, escalofrío, dolor de cuerpo, diarrea, si han estado, dolor de cabeza, si han estado en contacto con alguna persona enferma severamente de alguna enfermedad respiratoria, y ese simple interrogatorio decide si esta persona pasa directamente a las instalaciones o pasa al servicio médico, donde se somete a un interrogatorio posterior y una revisión, y la mayoría de los casos son regresados a sus casas para evitar que se empiece a diseminar la enfermedad, ¿no? Aquí tenemos los accesos, guardando la distancia. Cada persona tiene que desinfectar sus manos. Hay un tapete sanitario previo para que los pies, los zapatos se desinfecten. Aquí tenemos un ejemplo del tipo de material que fue diseñado no para ser antiviral y antibacteriano, pero para evitar que la saliva o el material de la piel, la barba, el cabello, los bigotes, etcétera, cayesen sobre la carne. Entonces, esas medidas nos están ayudando, ¿no? Aquí vean también el distanciamiento social. Aquí, en el caso de plantas de alimento, a la entrada, pues hay un tapete sanitario, hay un gel desinfectante, se lavan las manos primero, pasan por el tapete, se lavan las manos, se secan y hay un gel desinfectante y aquí pasan ya al interior de la instalación. Aquí la calistecnia previa a trabajar se hace con un distanciamiento social y lo mismo aquí en la sala de corte, ¿no? Entonces, la salud de los colaboradores pues es fundamental por responsabilidad y porque pues no podemos operar si perdemos, mandamos 15 días a su casa a todos los trabajadores. Aquí en la cadena de suministros nos enfrentamos a un problema y seguramente les pasó a ustedes, el efecto papel de baño, pues obtener cubrebocas. Bueno, pasaron varias cosas. De la nada salieron vendedores de cubrebocas y de la nada desaparecieron termómetros, gel desinfectante, guantes, toallitas para desinfectar, material que necesitábamos para poder asegurar un ambiente de trabajo, ¿no? Pero bueno, fue una condición que se vivió. Seguimos ante la imposibilidad de obtener pruebas de diagnóstico confiables y accesibles y rápidas, ¿ok? Y bueno, en la salud, hasta ahorita
pues tenemos las estadísticas del gobierno y tenemos las estadísticas reales, ¿no? Y definitivamente la enfermedad se está comportando como se comportó en todos los demás países. La enfermedad seguramente pues no está llegando todavía a su pico. Su servidor piensa que pues esto va a tardar más, pero también lo cierto es que tenemos que rehabilitar la economía. O sea, este es un dilema, donde quizá no hay una respuesta correcta, ¿no? O sea, necesitamos rehabilitar la economía, necesitamos cuidar la salud de las personas. En fin, estamos viviendo una situación inédita, ¿no? Realmente. Entonces, lo que a mí se me ocurre es tratar de operar lo mejor posible cuidando la salud de los colaboradores, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué pasa con el consumo? Se empiezan a cerrar centros de trabajo. Algunos se cerraron antes de la instrucción del gobierno de hacerlo el 20 de marzo. Ustedes vieron que algunos estados, Jalisco, Querétaro, otras empresas, comenzamos a mandar a sus casas a las personas vulnerables y se cerraron centros de trabajo. ¿Qué pasa? La gente deja de comer en la calle. Se cierran restaurantes o disminuye la afluencia de restaurantes y ahí vamos al consumo del cerdo. El cerdo es un producto que en México, lamentablemente a diferencia de Europa, todos saben que la carne de cerdo es la que más se comía en el mundo antes de la peste porcina africana del año pasado, pero en Europa sigue siendo la carne que más se come, 2 veces lo que nos comemos, más de 2 veces lo que nos comemos en México, pero el consumo en México ocurre mucho, en los 20 kilos que nos comemos, ocurre mucho en taquerías y lugares de carnitas y pozolerías, y esos lugares pues son muy dependientes de que la gente esté trabajando, que la gente esté en la calle. Se cerraron por algunos días algunos mercados, se volvieron a abrir, se vuelven a cerrar, se mantienen de manera intermitente. La actividad económica venía deprimida, ¿verdad? Previa al COVID, y el COVID-19 pues le da una ayudadita y entonces tenemos una pérdida de empleos adicional, los restaurantes, los hoteles, las aerolíneas. Entonces, lo que ya todos ustedes saben, ¿no? Y luego la Semana Santa coincide también con el inicio de la crisis, entonces, pues había exceso de carne. Empieza a suceder todo esto que les comento aquí, pues evidentemente los precios se distorsionan o se derrumban en la región, porque los mismos fenómenos que acabo de describir para nuestro país en Estados Unidos, pues a lo mejor no comen en taquerías y carnitas, pero uno de sus principales cortes, que es el belly, lo comen en la calle. Y ahorita vamos a ver qué impacto tuvo eso para los precios de la región, ¿no? Aquí esta cuadro de la izquierda, pues prácticamente muestra el histórico de los últimos 10 años del precio vivo en dólares por kilo, es la barra azul, y en la barra gris es el histórico del precio de los últimos 10 años igual del cerdo vivo en los Estados Unidos. Entonces, si se fijan, siempre ha habido una diferencia de precios que se empata aproximadamente en marzo, porque en marzo comienza a subir el precio en los Estados Unidos en preparación a inventariarse para el consumo fuerte, que es junio y julio, y en México, pues es la Semana Santa, ¿no? Que es cuando venimos bajando de diciembre. Vean diciembre, cómo está casi en el 1.40, luego en enero baja en el 1.29, 28, luego va bajando por Semana Santa y luego vuelve a subir, siendo un poquito una copia de los precios en los Estados Unidos. Y así vemos que hay una similitud en las olas de consumo, pero con mayor precio en México que en los Estados Unidos. Vean lo que le pasa al precio en el 2020. Este es un promedio de los últimos 10 años. Las barras es un promedio de los últimos 10 años. La línea anaranjada es el precio vivo en enero del 2020. Como les señalé en las gráficas del principio de la presentación, pues veníamos de 7 años de excelentes precios en el cerdo. Arrancamos muy bien y vean cómo se comienza a desplomar, se comienza a desplomar, se comienza a desplomar, y estamos vendiendo a prácticamente 70, 60 y tantos centavos en mayo. Creemos que las cosas, esta es una proyección personal, creemos que las cosas van a ir mejorando, pero aquí viene una línea amarilla que es el costo de producción en México dolarizado.
y vean lo que está pasando. En dólares el costo se mantiene constante, con algunos altibajos, la mano de obra sí está en pesos, pero vean cómo, pues evidentemente este gap es el gap doloroso que estamos viendo el precio, ¿no? En México. Ahora, esta gráfica se ve fea, está muy fea, pero básicamente lo que quiero señalarles, estos son el número de cerdos que se sacrifican diariamente en los Estados Unidos. Aquí 500 son 500,000 cerdos diarios. Para poner las cosas en perspectiva, en nuestro país se sacrifican alrededor de 370,000 cerdos a la semana, Y en Estados Unidos se sacrifican 2.7, 2.8 millones de cerdos a la semana. Entonces aquí ven ustedes cómo se venían sacrificando en los primeros meses, en enero, ¿verdad?, del 2020, pero vean qué comienza a suceder aquí. Con el cierre de las plantas, algunas plantas algunas plantas bajan al 50% su capacidad, pero el promedio del país en Estados Unidos se reduce entre un 25 y un 30% la capacidad de sacrificio. Entonces eso crea un cuello de botella tremendo que, número uno, desploma los precios del cerdo en pie, pero ya olvídense de que se desploma. Llega un momento en que los colegas de los Estados Unidos están teniendo que sacrificar cerdos, están teniendo que mandar a rastro hembras, están abortando hembras, están sacrificando lechones, en fin, están tratando de salir adelante de este cuello de botella. Pero por otra parte, el precio de la carne, por eso digo que se distorsiona, se cae al suelo, pero luego se va para arriba. En fin, hay una... Y para entender un poquitito este cuadro, se los mostré a ustedes en febrero del 2020, ¿verdad? Donde estaban las partes del cerdo. Y cómo estaba la relación. Si ustedes se fijan, un cerdo combinado, la panceta, ¿verdad?, que es el belly, y la costilla, pues hacen el 21% de la canal. Una canal mexicana y una canal americana terminan pesando ya sin la cabeza alrededor de 105, 110 kilos, dependiendo del rastro que las esté matando. Entonces, más o menos multipliquen por 105 estos porcentajes y van a ver la cantidad de carne de cada uno de estos cortes. Pero mientras que en el peso de la canal, por ejemplo, en los Estados Unidos la pierna era 25, en Estados Unidos vale muy poco la pierna porque no la comen tanto, y en México vale mucho porque la comemos muchísimo. Lo mismo pasa con la espaldilla, es el 21%, para Estados Unidos vale solo el 20%, vale menos del volumen total de carne, y para México vale mucho más que del volumen total de carne. La panceta y la costilla para Estados Unidos es el 40%, y en México es muy neutral, ¿ok? Y el lomo es 25% de la canal, a Estados Unidos le vale 23%, a México 20%. Otros para Estados Unidos vale 0, para nosotros tienen valor. Entonces, esta es la razón por la cual el 80% de lo que importamos, es pierna y espaldilla, picnic. ¿Por qué? Porque en México tiene mucho valor para el taco al pastor, para muchas cosas, la cochinita pibil, para muchos de los cortes, como nos comemos el cerdo. Y como en Estados Unidos no tiene tanto valor, pues lo mandan a un precio muy competitivo, y entonces por eso 80% de lo que importamos, de ese 1,000,000 de toneladas que este año vamos a importar de los Estados Unidos, 800,000 son esos cortes. Pero fíjense lo que pasa, este es el belly, esa panceta que les puse acá, ¿verdad? Esta panceta que era el 16%, el belly se volvió la estrella de los cortes del cerdo en los Estados Unidos, y empezó a ser el que mandaba los precios del belly, mandaban el precio del cerdo en Estados Unidos. Y vean, andaba alrededor de 100 centavos a $1 por libra, ¿verdad? Vean cómo sube, baja. Sin embargo, arranca el 2020 con un valor de solo 80, porque empezó a haber un atoramiento por el exceso de producción, pero cuando arranca en el 2020 alrededor de 80 y luego se cierran las plantas,
Y empiezan más graves, empiezan a cerrar la cadena de restaurantes. Voy a regresarme aquí para no confundirlos. Aquí esta caída es cuando se empiezan a cerrar los restaurantes en Estados Unidos. Y el precio se desploma, se manda a 60, pero luego se sigue desplomando y empieza a caer a 40 centavos. En ese momento las plantas de Estados Unidos mandan su corte estrella, lo mandan a plantas de rendimiento. O sea, imagínense el tamaño del impacto en precios cuando el mejor corte es como si aquí en México estuviéramos mandando las piernas a plantas de rendimiento, ¿no? Sin embargo, se cierran, me regreso a esta gráfica de acá, cuando se cierran los rastros y ya no hay lugar donde procesarlos, empieza a escasear el belly y otra vez vean hasta dónde se va. ¿Sí me explico? Este fenómeno es a lo que yo me refiero, los precios están distorsionados. Y entonces en nuestro país se están abriendo y cerrando oportunidades de exportarles a Estados Unidos bellies, de exportarles cortes que ellos no tienen. Estamos en un mercado de veras muy atípico, muy atípico, muy complicado y muy lleno de oportunidades. Ahora vamos a ver en los precios, la devaluación. En dólares, pues el precio se va para abajo, pero vamos a dejarlo en pesos. Este es el anaranjado es el precio del cerdo en pie, 31 pesos en enero, 28 en febrero, 26 en marzo. Francamente, hacíamos dinero, muy buen dinero todavía en abril. Y andamos vendiendo en mayo en 18, 17 pesos. Ahorita esta semana está corriendo a 17 pesos 10, pero el promedio va a andar en 18. Ahora fíjense qué le pasa al costo de alimento por cerdo. Aquí lo que hice es multiplicar por 2.77, que es la conversión global del hato, y estoy suponiendo que es muy eficiente. Creo que en México hay gente que tiene 3 kilos de conversión global de hato. Esto incluye las hembras, incluye todo. Si dividen esto por 2.77 es el precio por kilo de alimento, ¿no? Esto significa que había 16 pesos de costo de alimentación en México, ¿verdad? Con materias primas dolarizadas eran 16 pesos, con un precio de venta de 31. Pues obviamente la rentabilidad es muy alta, lo mismo sucede aquí. Recuerden que el alimento es el 80% del costo de alimentación en el cerdo, el costo de producción, perdónenme, del cerdo vivo. Entonces había un margen de utilidad interesante. Pero vean lo que va sucediendo conforme la devaluación llega a 24. Las materias primas, al estar dolarizadas, se van a 18 pesos y el peso sigue bajando, el precio del cerdo sigue bajando y entonces ahorita prácticamente cuesta más alimentar al cerdo que el cerdo vivo. Entonces todos los otros costos, mano de obra, depreciación, vacunas, etcétera, pues ya están por acá, ¿no? Entonces estamos perdiendo mucho dinero la porcicultura, ¿no? Ahora vámonos rápidamente a imagen pública. Todos ustedes vieron seguramente videos donde todos los productores pecuarios, no solamente los porcinos, pues salimos a decir quédate en casa, salimos a decir nosotros vamos a mantener la producción, salimos a mantener la cadena de suministro para que tú te pudieras quedar en casa. Entonces, pues de alguna otra manera hay que reconocer que el esfuerzo de los trabajadores yendo todos los días a los centros de trabajo, con todas las medidas de protección que ya señalé, pero es un acto de compromiso y de heroísmo con la sociedad. Sin embargo, en algunos casos, pues pasamos o están pasando de héroes a villanos en cuestión de semanas, ¿no? Todos estuvimos pendientes de lo que sucedió con nuestros colegas de Yucatán, en el sentido de que hubo una amenaza de huelga porque los trabajadores sentían que estaban siendo llevados a un lugar peligroso, ¿no? Entonces, es una situación muy difícil de manejar y reitero, pues se puede pasar de héroes a villanos. Por eso es importante en esta presentación, yo quisiera dejar claro el mensaje de que tenemos que seguir operando. Es importantísimo mantener el abasto de carne. Pero no lo queremos hacer a costa de la salud de los trabajadores. Entonces estamos haciendo todas las medidas, las empresas, no solamente Granjas Carol de México, todas las empresas
pecuarias de nuestro país para mantener, por una parte, la salud de los trabajadores y por otro, seguir operando, ¿no? Reitero, las plantas no son centrales nucleares o plantas contaminantes químicos. Esto, sin embargo, pues abre oportunidades para detractores del negocio. Lamentablemente, pues hay gente a la que sencillamente no le gusta. Ya olvídense de si tienen o no argumentos técnicos. No les gusta lo que hace el que se dedica a producir proteína de origen animal y que tiene que hacerlo a partir de criar cerdos, en el caso de nosotros, o crear pollos o crear vacas, ¿no? Entonces, pues abre oportunidades. Hay gente que sale, es una excelente oportunidad para hacerse vegetariano, en fin, una serie de estupideces al respecto que bueno, pues les dan mucha munición a los detractores del negocio. Entonces, tenemos que trabajar muy fuerte como industria para reposicionar nuestra imagen y mantenerla realmente en la categoría de héroes. Yo creo que el esfuerzo que están haciendo todas las empresas del gremio para mantener operativa la planta productiva es muy, muy loable y lo tenemos que hacer, ¿no? Aquí me voy a permitir tomar fotos, ¿verdad? Pues, algunas imágenes de nuestros colegas de Yucatán. Esto es una planta de Smithfield en los Estados Unidos, es del Internet, es pública, y pues podemos ver que de repente hay manifestaciones y aquí es importante aprender de los errores ajenos. Todas las empresas, la primera situación que hicimos ante el COVID es a los primeros síntomas, quédate en casa, te pago tu sueldo. Nosotros sabemos que el Seguro Social, los primeros 3 días en México, me refiero para los que son fuera del país, en México los primeros 3 días el Seguro Social no te paga el sueldo, eso se llama incapacidad, y a partir del 4.º día de incapacidad te paga, pero te paga un porcentaje alrededor del 60% del sueldo. Entonces, pues los empleados lo que menos quieren es incapacitarse. Y lamentablemente, pues mienten o tratan de mentir. En el caso de los colegas de Estados Unidos, lo que sucedió es los empleados no querían incapacitarse y entonces se brincaban los filtros que yo les señalé hace rato, la toma de temperatura, mentían en los cuestionarios y seguían trabajando porque el error que se cometió en los Estados Unidos en general fue incentivar a trabajar. Y el incentivo llegaba a ser un incremento de un 25% del sueldo. Aquí parece una mentira, pero lo que estamos haciendo nosotros en México, la empresa para la cual yo trabajo, es incentivar a que te quedes en casa. O sea, te pago, olvídate del seguro social, te pago tu sueldo completo, quédate en casa. Si te sientes mal, si fuiste a la planta y después del interrogatorio el médico consideró que tenías algún síntoma respiratorio, a reserva de ver si era o no coronavirus, te me vas a tu casa y te me cuarentenas y ahí te vamos monitoreando, ¿no? Entonces eso nos está funcionando. Lamentablemente, pues hay de todo, ¿no? Hemos detectado empleados que les dimos la oportunidad de quedarse en su casa y bueno, ventaja y desventaja de ser comunidades pequeñas. Luego los mismos compañeros pues denuncian que los empleados andan vendiendo elotes en el centro de la ciudad, ¿no? Entonces, también hay una situación de corresponsabilidad de los trabajadores en el sentido de que si me están dando la oportunidad de pagarme para quedarme en casa, pues no voy a estar haciendo actividades que ponen en riesgo mi salud y de nada sirve el esfuerzo de la compañía, ¿no? Ahora vámonos a la línea de crédito, ¿no? Yo creo que también todos ustedes están viviendo una situación de que los financiamientos se están incrementando, los bancos aumentan su prima de riesgo, pues ellos también ven las gráficas que pues son lo que le está pasando a cualquier persona que sepa hacer sumar y restar, sabe que ahorita los productores pecuarios, específicamente los porcicultores, estamos perdiendo dinero, ¿no? El financiamiento se cambia para capital de trabajo, ya no para inversiones de infraestructura, sino para operar, ¿no? Se paran las inversiones. Y bueno, en la operatividad de la compañía estamos viendo la salud de los trabajadores, insisto, es primero. El distanciamiento social es casi imposible, pero se intenta. El equipo de protección personal es molesto y nuevo para los empleados, sobre todo en las oficinas. Es impresionante, yo creo que a todos ustedes les ha tocado ver empleados que traen el cubrebocas como
bufanda, lo traen en el cuello, luego se lo ponen solo en la boca, pero no en la nariz, o se lo ponen solo en la nariz, pero no en la boca. En fin, están aprendiendo a manejar los empleados de las oficinas el problema. ¿Qué recomiendo? Les voy a pasar el tip de lo que estamos haciendo nosotros en la empresa. Nosotros hace meses, cuando uno de los dueños, integrante del Consejo de Administración, honestamente con mucha visión, nos llama y nos dice, oye, ¿qué están haciendo para prevenir que no les vaya no paremos la operación porque se nos enferman todos los trabajadores? Armamos desde febrero un plan de contingencia en el que tenemos a cuadrillas de reserva, quiere decir que hay un grupo de empleados que hemos estado pagando y están en sus casas cuidándose para que si se nos llega a enfermar, vamos a suponer en una granja en la que tuviéramos una granja que normalmente puede trabajar con 3 trabajadores o granjas con 25 trabajadores. Si empezamos a tener un número significativo de enfermos de vías respiratorias, los 5 o los 25 trabajadores se van a sus casas, estén o no enfermos, y entra una nueva cuadrilla de reserva a cubrir su posición, y entonces de esa manera estamos asegurando dentro de lo posible la operatividad del negocio. Evidentemente ha habido costos incrementales porque pues comprar geles, tener, por ejemplo, en el rastro nos hemos ido a 2 turnos. ¿Por qué? Pues no porque el volumen lo requiera, sino para poder trabajar las líneas de proceso con más espacio. En lugar de tener 1,20 m entre cada uno de los trabajadores, tenemos 2,40 m. Entonces, pues eso nos ha estado ayudando, ¿no? Pero cuesta más dinero, cuesta más dinero. Y aquí yo quisiera recordarles a todos ustedes, ante la duda de si nuestro negocio es o no esencial, por favor chequen el artículo 27, la fracción 20, la agroindustria es de interés público. Entonces, ustedes como proveedores de la cadena de suministro, pues es de interés público, ustedes tienen que seguir operando, ustedes tienen que seguir trabajando y deben de estar considerados por el gobierno también, pues para poder seguir operando, ¿verdad? Ante esta contingencia. ¿Qué sigue después? Si soy honesto con ustedes, creo que nadie tiene la más remota idea de qué va a seguir después, ¿no? Tarde que temprano esto tiene que acabar. Ya sea, hay 3 formas como se puede acabar. Uno, que salga la población, se infecten todos, se mueran los que se tengan que morir, sobrevivan los que tengan que sobrevivir y haya una inmunidad en la población, en los 127 millones de habitantes que hay en este país, y se acabó, ¿no? Eso sucedió cuando la peste negra en 1370, ¿verdad? Eso sucedió cuando la influenza en 1920, o 1918, perdón, hasta 1920, la influenza o la gripe española. Pero hoy la otra opción es la presencia de vacunas, que deben de estar, pero pues si el coronavirus es tan difícil de manejar como el coronavirus que causa la diarrea, el PDB de los cerdos, pues va a tardar en aparecer una vacuna realmente efectiva. Y la tercera es que apareciera un antiviral realmente efectivo, ¿no? Entonces, es difícil realmente ante ese escenario predecir qué va a pasar, pero cuando pase, es evidente que el mundo ya se ha dado cuenta del valor de la producción del alimento, del valor de los médicos, del valor de muchas otras cosas importantes, y creo que deberá haber un cambio de cultura seguramente como consecuencia de esto, ¿no? Las empresas también creo que después de esto vamos a darnos cuenta que a lo mejor una oficina lujosa no es la mejor. Tengo que reconocer que nuestra empresa había hecho desde el año pasado una inversión muy fuerte en tecnología, de tal suerte que fue, tengo que decir que muy fácil, sorprendentemente fácil, el podernos pasar a operar remotamente. Tenemos más de 1,000 videoconferencias mensualmente en la empresa. Estamos
operando remotamente muchas áreas que se pueden operar. Las granjas, la mitad ya tenían internet. Entonces, eso nos está ayudando también a interactuar muy rápidamente con las operaciones. Por supuesto, la planta de alimentos y la planta procesadora de carne también. Pero una vez que pase todo esto, creo que nos vamos a tener que sentar a revisar cómo operar más eficientemente en lugar de pasarnos horas en la ciudad o horas en carretera, trabajando a través de la tecnología, ¿no? El otro punto que yo sí creo que debemos de reconsiderar es el concepto de salud del empleado. Se debe de valorar, por supuesto, más por la empresa, pero también por nosotros los empleados, ¿no? Pues yo creo que algunas cosas como a qué partido político le voy no debe de importar, a qué equipo de fútbol le voy no debe de importar, pero ya el tema de la salud de mi trabajador o de mí como persona ya no es solo incumbencia del empleado. ¿Por qué? Porque puede suceder que ante esto, pues las empresas caigamos en algo que pudiera ser considerado en el pasado como discriminación. O sea, yo puedo tener un empleado que es muy inteligente, es muy brillante, muy productivo, pero si yo sé que va a tener que estar en un área de trabajo, de contacto físico en la operación, pues a lo mejor no lo contrato porque pues hoy es el COVID-19, pasado mañana va a ser el COVID-22 o el nuevo virus de la no sé qué, y el concepto de salud va a ser algo que nos va a quitar a mucha gente del trabajo. Entonces, nosotros nos jactamos, insisto, como empresa, de tener médicos, servicio médico, monitoreo de salud, les proporcionamos campos deportivos con inversión de la empresa, incentivos para que bajen de peso, les damos nutriólogos, les damos muchas cosas y aún así tuvimos un 20% de los cuales, les comentaba hace rato, 14 eran obesos, ¿no? Entonces, debemos de recapacitar un poco el tema de salud, es compromiso de la empresa, pero compromiso del empleado más que otra cosa, ¿no? También estamos aprendiendo a manejar las prioridades a la distancia de forma más adecuada. Y este es el sentir de un servidor, ¿no? Pues todas las posguerras han generado un ambiente de devastación, pero después viene un ambiente de crecimiento y de desarrollo y todo. Yo empiezo que se va a presentar un fuerte incremento de demanda de productos alimenticios. Desde luego hay mucha gente sin empleo, desde luego hay mucha gente que cuando esta crisis pase va a estar quebrado, lo cual tristemente es inevitable en algunos casos, pero tarde que temprano cuando esto pase, estoy seguro que va a haber una tremenda oportunidad nuevamente para la industria alimenticia, por lo cual neciamente yo sostengo este cuadro donde pues sigo pensando que el consumo per cápita de cerdo en nuestro país, que ya en el 2019 arañó los 19.8 kilos, prácticamente 20, pues se mantenga alrededor de los 20 y medio y siga siendo objeto que favorezca la producción local, siga creciendo la producción local. Indudablemente requerimos todavía las importaciones porque pues, simple y sencillamente no somos todavía autosuficientes y siendo sinceros nunca lo vamos a hacer porque para producir este 1.000.000 de toneladas, de las cuales 800.000 son pierna, necesitaríamos producir el doble de cerdos de los que hoy tenemos. A menos que podamos exportar todo ese excedente, esto va a ser inevitable. La principal estrategia que pudiéramos hacer para dejar de importar carne de cerdo de Estados Unidos sería exportar más carne de cerdo de México. Parece un galimatías, pero es cierto. O sea, hemos hecho los análisis, se lo han presentado a las autoridades de economía y a las autoridades de Zagarpa, o de SADER, perdón, pero es una realidad. O sea, por la forma como nos comemos el cerdo en México, si queremos dejar de importar piernas de Estados Unidos y producir esas piernas en México, tenemos que abrir la exportación de lomos que no nos comemos en México, de belis que no nos comemos en México y de costillas que no nos comemos en México. Y entonces, con ese balanceo de incremento en exportaciones, pues podemos ya
producir los cerdos que hacen falta para dejar de importar piernas. Con eso dicho, y me pasé, perdón, unos 9 minutos, Genaro, si no se han dormido todavía y hay alguien que quiera preguntar algo, estoy en tus manos. ¿No? ¿Me escuchas? A ver, Miguel, por favor. Doctor Ochoa, pues tenemos varias preguntas. Espero que podamos desahogarlas. Yo, antes de iniciar, hay una pregunta que me lleva a hacer un comentario. De tu currículum, veo que tienes una maestría en Administración de la Energía y sus fuentes renovables. También veo que la empresa que diriges pues tiene certificaciones en ISO 14001, que está enfocado a medio ambiente, procesos de producción interno, evitar el afectar el medio ambiente, o sea, hacia afuera. Tienes una certificación en ISO 22000, pues que está enfocada en seguridad alimentaria, sobre todo la cadena alimenticia, basado en los principios tradicionales de HACCP, Victor y Códex Alimentarios. Y también veo que estás en un ISO 50001 que está enfocado en una mejora en sistema de gestión de energía. Yo he tenido el privilegio de que me invites a Perote, ahí a ese valle tan hermoso que mencionaste, y pues es impresionante lo que estás haciendo, lo que tu empresa está haciendo en cuanto al trabajo de energías limpias, renovables. ¿Por qué no nos platicas un poquito qué están haciendo en todo este concepto de certificaciones, de producir energía? Me parece muy interesante, Víctor, y adicional también, y sé que esto no te va a gustar que lo mencione, conozco tu gran espíritu de apoyo a actividades sociales. Sé que apoyan mucho al DIF, hospitales indígenas, y eso sé que no debería decirlo, pero conozco todo lo que haces y seguramente has llevado a tu empresa en este liderazgo. ¿Qué está haciendo Carlos en todo este concepto tan interesante? Bueno, antes que nada, la visión de los dueños, de ambos socios, de los socios de Smith, los socios de AMSA, de México, los socios mexicanos y los socios americanos, es la que nos ha empujado a esto. La visión de ellos es la sustentabilidad. Nosotros como empresa, desde prácticamente el 2002, nos enfocamos a ser la empresa más sustentable y rentable de Norteamérica, la empresa porcina más sustentable y rentable. Para nosotros la sustentabilidad, no hay otra forma de producir más que sustentabilidad. Y en resumen, sustentabilidad es producir hoy sin comprometer los recursos naturales de las generaciones futuras, ¿no? Poder producir hoy, mañana, pasado y dentro de todo. Entonces, con esa visión de los dueños, con esa visión de la compañía, me permiten a mí explotar todo esta visión de empresa, de hacerlas, del bien hacer las cosas en cuidado con el medio ambiente, la comunidad en la que producimos, el bienestar animal, los trabajadores y la inocuidad alimentaria, ¿no? Sin embargo, también hacer la producción animal está muy ligada. Todo el mundo hablamos de duplicar la producción de alimentos, pero también hay que duplicar la producción de energía. Entonces, en Granjas Carlos nos dimos cuenta de que los desechos animales, como nos dimos cuenta, no es que hayamos inventado eso, pero sí reconozco que nuestro Departamento de Medio Ambiente desarrolló muy buenas iniciativas y hoy tenemos, por ejemplo, el generador más grande con biogás que hay en México, es un Jenbacher de 1 megawatt. Es un generador de puro biogás. Entonces, producimos 1 megawatt hora de energía con biogás. Producimos, tenemos otros 3 generadores más pequeños que también utilizan biogás. Y tenemos un Rolls Royce, literalmente un Rolls Royce que produce 7.4 megas, eso con gas natural. El gas natural es un combustible fósil, sí, pero es un combustible fósil limpio que va a permitirle a la humanidad ganar tiempo para desarrollar otras tecnologías como la solar, la eólica y seguir explorando más la de la biomasa, ¿no? Que es la que nosotros le llamamos con el biogás.
En la planta del rastro, el rastro opera 100% con la producción eléctrica de 5 generadores que trabajan con gas natural también. Entonces, en resumen, la compañía produce más de 3 veces la energía que consumimos y exportamos todo el excedente al mercado eléctrico mexicano. Entonces, ya sea con energía renovable, que es la del biogás, o con energía limpia, que es la que se genera con el gas natural a través de un proceso de cogeneración. Por ejemplo, nuestra planta de alimentos, y es algo que invito a los colegas de CONAFAP a que exploren eso, el producir la electricidad y aprovechar el calor de los escapes de los motores que producen electricidad, le han permitido a la planta de alimentos de nosotros ser la de, acuerdo a Griestat, la de menor costo de manufactura de Norteamérica. En el caso de compararnos con las plantas de Smithfield, les ganamos en el costo de manufactura a las plantas de Smithfield. Y entonces yo invito a los colegas que tienen plantas de alimentos y que tengan acceso a gas natural, pues a que consideren la reconversión para tener generadores que produzcan la electricidad para sus plantas. Seguramente deben de usar, si peletean, 20 kilowatts hora o 18 kilowatts hora por tonelada producida, produzcan esa propia electricidad y recuperen el calor del escape de esos generadores y produzcan el vapor que necesitan para peletear. Entonces, estoy seguro que si sacan el lápiz, va a tener un retorno de inversión muy bueno, ¿no? Entonces, estamos convencidos de que lo que se debe de hacer en Granjas Carol es cuidar el medio ambiente, pero también estamos convencidos de que cuidar el medio ambiente no necesariamente significa hacer las cosas más caras, sino al contrario, como el ejemplo que acabo de usar en la planta de alimento balanceado, pues las hacemos más económicas, ¿no? Entonces, hoy esa planta de alimentos es más competitiva y cuidamos el medio ambiente. Dejamos de usar combustóleo, que es un combustible altamente contaminante y de alta huella de carbono. O sea, aquí no hay que confundirnos. Una cosa es la huella de carbono y otra cosa es la contaminación. ¿Sí me explico? Entonces, el combustóleo tiene lo peor de dos mundos. Tiene una altísima huella de carbono y tiene una altísima tasa de contaminación. El gas natural no. Entonces, no sé si eso explica por qué estamos metidos. Y todas estas certificaciones también, ¿por qué las buscamos? En una forma nos ayuda a sistematizar nuestros procesos, nos ayuda a documentar, nos ayuda a hacer de manera metódica las cosas, hacer lo correcto correctamente. Esa es la razón de usar esta metodología, ¿no? Buscar siempre una mejora continua. Y entonces también, honestamente, siempre hay detractores de nuestras empresas, estoy seguro, o sea, hay detractores por todos lados, pero entonces estas certificaciones nos permiten a la empresa decir, oye, mira, yo no soy el que dice que soy limpio, yo no soy el que dice que no contamino. Es este organismo, es esta entidad de verificación, es la Profepa, ¿no? La Profepa es la que dice, sí, te doy el certificado de excelencia ambiental o sí te doy el certificado de industria limpia porque cubres toda esta serie de requisitos. Pues Víctor, vamos a iniciar con... espero que tengas lonche porque creo que hay un mundo de preguntas. Espero que tu tiempo nos permita desahogar las más importantes. E inicia con una primera pregunta. Dice, ¿estas certificaciones internacionales causan algún problema en cuanto a producción, productividad? No, o sea, producir bien, producir con calidad no necesariamente significa complicar más las cosas. Implica más bien una disciplina. Si ustedes se fijan, todos esos sistemas de certificación, lo que buscan es primero tener definidos muy bien los procesos, cosa que pues es un deber hacer. La siguiente cosa que busca es el que se documenten los procesos para que también pues sepamos que no depende de que pues tenga un operador que es muy bueno y el día que se vaya ese operador, pues el que llega a manejar las cosas, pues lo hace a su estilo, ¿no? Sino hay una documentación de procesos, hay unos manuales, hay la forma de detectar desviaciones, hay una forma de auditar
Y todo eso le permite a nuestros colaboradores, digo, la verdad yo le digo muy fácil, los que lo implementan, evidentemente Súbele un poquito. tienen que trabajar más durante el proceso de implementación de la metodología. Pero nuestra gente, nuestro equipo se ha ido adaptando muy rápidamente. La primera certificación que fue la de empresa socialmente responsable, eh, nos ayudó mucho y después pasamos a la de industria limpia y de ahí pasar a ISO 14000 fue muy fácil y luego al ISO 22000, buenas prácticas de manufactura, etcétera. Pues ya fue como en las novelas, una cosa llevó a la otra y terminamos con un sistema de gestión de la calidad, un sistema integral que de alguna otra manera todavía falta, digo, tenemos muchas áreas de oportunidades, pero yo tengo la confianza de que el equipo está trabajando en esa dirección muy bien. Nuestra planta procesadora de carne, por ejemplo, pues es una entidad nueva para nosotros. Steve tiene certificaciones, pero vamos a incluirla con todas las otras certificaciones que tiene el resto de la compañía. Industria limpia, todo lo necesario, ISO 14001, para que sea una entidad como Granjas Carol de México, uniforme y en esa dirección de sustentabilidad. Y de competitividad, porque acuérdense que sustentabilidad incluye algo que luego la gente no quiere decir. El primer componente de la sustentabilidad es que la empresa gane dinero. O sea, parece que me puedo sonar mezquino, puedo sonarme avaro, pero si la empresa no gana dinero, pues simple y sencillamente pues, desaparece. Entonces, el primer componente para nosotros es que la empresa gane dinero, pero se puede ganar dinero de manera sustentable. Y es lo que nosotros estamos tratando de demostrar, no solo a la comunidad, tratamos de mostrar a nuestros colegas porcicultores, de que sí se pueden hacer las cosas, sí se pueden hacer bien y sí se pueden hacer ganando dinero. Hay una pregunta relacionada, ¿cómo están manejando el tema de la trazabilidad en el alimento, desde el alimento, el producto terminado? ¿Cómo se aseguran de que están libres de patógenos? Bueno, mira, en el caso de, vamos a ir, el producto terminado, vamos a la carne o vamos a empezar con, desde el principio. Nos aseguramos mucho de las materias primas, ¿no? Y luego llego a la carne. Nos aseguramos las materias primas, se analizan en nuestra planta de alimentos. El cerdo, recuerden que gran parte de lo que ha sido difamado o temido por el tema de salud es lo que le entra al cerdo por la boca, es fundamentalmente lo que genera los riesgos de salud para el ser humano. Entonces, nos aseguramos en la planta de alimentos que las materias primas están libres de esos agentes, ¿no? De esos patógenos, salmonelas, contaminación fecal, cosas por el estilo. El siguiente, hay un proceso térmico en el peleteo, etcétera, etcétera, ¿no? Hay trazabilidad, tenemos los lotes. Nuestros clientes han podido ir a ver y preguntar, oye, esta caseta la número, no sé, 24 de la granja 1-3, el silo A, qué alimento le ha estado cayendo. Y tenemos un sistema capaz de rastrear qué alimento ha ingerido ese grupo de animales, ¿no? Es el número uno. Entonces sabemos qué comen. Por supuesto, en las granjas, pues vemos qué tienen los animales, se manejan sistemas de bioseguridad, sistemas de vacunación, sistemas de medicina preventiva y sistemas de medicina en un momento dado curativa, vamos a llamarle así, donde se siguen todos los protocolos que nos marca SADER para asegurar que ese animal que sale al mercado finalmente va a ser inocuo para el consumidor. Luego, los animales que llegan a nuestra planta, pues nuestra planta está certificada TIF y en ese momento pues tenemos la inspección del sistema TIF, que es un sistema aliado de la producción. Yo, honestamente, mientras más conozco al sistema TIF, me doy cuenta que es un aliado dentro de la industria de la producción de carnes,
que nos permite detectar fallas. Lo ideal es que nosotros detectemos las fallas antes que el médico TIF, pero en un trabajo en equipo pues se analizan desde cómo llegaron los cerdos, cómo están siendo insensibilizados, en el caso de nuestra planta, con dióxido de carbono, cómo están siendo desangrados para asegurar todas las partes del proceso. Tomemos en cuenta que el animal viene cubierto de una piel y esa piel, pues por lógica, está contaminada con excremento, se echan sobre sus propios excrementos y todo. Entonces, es una lucha porque en el momento en el que el animal ya pierde la vida al ser desangrado, empezamos a correr contra el reloj para que los gérmenes, por una parte, durante el proceso no entren al contacto con la carne o no migren en contacto con la carne. Entonces, pues se hace todo un proceso, se verifica el tiempo, menos de 30 minutos desde que se aturde el cerdo hasta que entra a la cámara refrigeradora. Se lavan las superficies, etcétera, etcétera. Se visera el animal, se muestrean, se hacen muestreos microbiológicos que el médico TIF valida. Los laboratorios en los que se hacen los muestreos tienen que ser laboratorios certificados y se hace todo un proceso que asegure la inocuidad de la carne, pero siempre yo insisto en un binomio empresa-sistema TIF. Tenemos, creo yo, en México un muy buen sistema TIF, un equipo muy conocedor, muy profesional. Yo les puedo decir que he visitado plantas de rastros en muchas partes del país y muchas partes del mundo. Y francamente, lo que tiene México en el sistema TIF es altamente confiable, ¿no? Me atrevería a decir que muchas de las plantas, por supuesto, la que tiene nuestra empresa, están mejor que muchas plantas de Estados Unidos, de España, de Holanda y de Alemania, ¿no? Y de Dinamarca. Víctor, los que tuvimos el gusto de estar ahora en la inauguración del rastro que inauguraron, cuya capacidad es 600 cerdos de sacrificio por hora, me recuerdo que lo mencionaste ahí en la charla. Hay varias preguntas. ¿Qué tanto piensas, no sé si antes o después de la pandemia, que va a crecer el número de vientres en México y en tu empresa? ¿Y qué tanto tu empresa, es una pregunta específica, está exportando o piensa exportar, tomando en cuenta pues que tienes ahora manera de procesar? O sea, la pregunta es, ¿qué tanto va a crecer México? No sé, lo dijiste, no es fácil predecirlo, pero ¿qué está pasando con los planes también de tu empresa y de accesar a los mercados internacionales? Bueno, en el caso específico de la empresa, te puedo decir que ahorita pusimos en stand-by el crecimiento, pero sabemos que esto es temporal y vamos a seguir con los planes de colocar 10,000 vientres, perdón, cada año. De manera, son 250,000 cerdos cada año más. Hay planes para expandir nuestro rastro, duplicar la capacidad y seguir apostándole a que en México y en Estados Unidos y en Canadá va a seguir creciendo la producción y que vamos a poder seguir vendiendo en México y vamos a poder seguir vendiendo en el extranjero. China, por supuesto, se abrió una coyuntura. Estoy seguro que tarde que temprano nuestra planta va a poder exportar a China, pero estamos exportando a Japón, hemos exportado a Estados Unidos y estamos obteniendo registros para exportar en Corea del Sur, en Vietnam y buscando clientes, ¿no? Hay que reconocer que somos, digamos, de los nuevos en el vecindario, ¿no? Nuestra planta tiene menos bueno, no, tiene ya 14 meses de haber sido inaugurada y de alguna otra manera, pues estamos pasando por una curva de aprendizaje que de alguna otra forma se está haciendo a pasos muy acelerados. Estamos vendiendo ya en cadenas locales. En algunas empresas somos el principal proveedor de productos de alta calidad para esas empresas nacionales. Yo resumiría que la filosofía, y esto lo hemos discutido con el sistema TIF, la calidad que estamos estableciendo para la exportación
es la misma calidad que estamos ofreciendo para el mercado mexicano. ¿Ok? Entonces, estamos seguros que, desde luego, que la exportación es un mercado muy atractivo. Es un mercado que paga altos precios y paga en dólares, que créanme que ahorita lo necesitamos desesperadamente. Pero el verdadero mercado de este país, el verdadero mercado para nosotros, va a ser el mercado nacional. Yo creo que México, ya es tiempo que el mexicano pueda comer cada vez más una carne de mejor calidad, de un sabor. Indudablemente que el cerdo, su principal atributo es el sabor de la carne de cerdo. Es un sabor específico de la carne de cerdo. Y que le va a permitir, conforme podamos con nuestras marcas, porque estamos desarrollando marcas con nuestros productos, pues hacer llegar carne fresca y luego producto más elaborado a un consumidor al que lo vamos a convencer a punta de calidad y a punta de competitividad, de que la carne de cerdo es la que más se come en Europa, por algo ha de ser, y creemos que en México hay una gran oportunidad para expandir el negocio de producción de carne. Tenemos más comentarios. Muchas felicitaciones, Víctor. No las leo todas, pero pues está llegando un buen cúmulo de felicitaciones. Mi Y hay mamá no me manda a felicitar por ahí, Genaro. ¿Quién? Mi mamá no está. Tu club de admiradores, de admiradoras, Víctor. No, no. Muy bien, mira, tenemos aquí, dice, no veo cómo vamos a aumentar el consumo del cerdo en medio de una depresión económica. Pienso, y en el pasado nos lo ha demostrado, en otras crisis el consumo disminuye. Pienso que el consumo puede bajar casi un 20%. Aquí la fórmula es de dónde va a venir esa disminución del producto importado o del nacional, y si ahí está la clave. Bueno, indudablemente que la recuperación va a tomar tiempo, ¿no? Indudablemente que la recuperación va a tomar tiempo. Seguramente va a caer el consumo. Las proteínas de origen animal, pues son de las primeras víctimas, ¿verdad? Sin embargo, tenemos que reconocer que el valor relativo de las carnes, de las proteínas de origen animal, ha cambiado con el paso de los años. Y me voy a explicar. El valor digo, la ventaja de tener más de 65 años, no sé si se acuerdan todavía de la gasolina a 20 centavos el litro de la gasolina, 20 centavos de peso mexicano, 40, ¿no? La super, etcétera, etcétera, ¿no? En esos tiempos, vamos a poner, cuando la gasolina llegó a costar un peso, un kilo de carne de res estaba en 25 pesos. ¿Ok? Entonces, lo que yo voy es que el número de años que quieran, de cuando yo me acordaba de niño, ahorita a la fecha, la gasolina pues anda ahorita en 16 pesos, 17, y un kilo de carne anda en 80 pesos, vamos a poner un kilo de carne de un buen corte. Hay cortes más baratos, hay cortes más caros, ¿no? Entonces la relación pasó de 25-1 a 4-1. Entonces, lo que quiero decir es que gracias al esfuerzo, a la tecnología, a la mejora en técnicas de producción animal más intensiva, más eficiente, el valor relativo de las carnes ha bajado. Y eso puede hacer que sean menos vulnerables a dejar de ser consumidas. Les quiero decir que en 1994 efectivamente nos bajamos a 15 kilos de carne per cápita, que se mantuvo por años, pero también ahí estaba aunado el temor que había por las pésimas prácticas de producción porcina en nuestro país. Había un verdadero desastre en la forma como se comía demasiado cerdo de traspatio. Hoy, afortunadamente, el cerdo, como se produce, le está demostrando cada vez más al consumidor que es una buena alternativa. Los canales de comercialización son diferentes. Los autoservicios se están volviendo una segunda fuente de filtro para asegurar la calidad del producto a los consumidores. Entonces, las condiciones del mercado son diferentes y sí, efectivamente se va a caer el consumo, estoy seguro. Probablemente, si me apuran, se va a caer tanto de la importación como del nacional, de los dos.
porque insisto, la importación es una necesidad por la forma como nos comemos al cerdo en nuestro país. El cerdo de México, si lo dibujáramos, el cerdo como visto por los ojos de un mexicano, es un cerdo, perdón por el término, nalgoncísimo, porque tiene unas piernas de un tamaño brutal, con unos espaldilla enorme, ¿verdad? Y con un lomo cortititito y un belly cortititito, unos intestinos del tamaño del mundo, porque nos encanta el buche, y una cabezototota porque nos encanta el pozole. ¿Sí me explico? Entonces, eso va a hacer que, pues, al final la importación va a seguir ahí aunque baje el consumo. Hay varios comentarios respecto a lo que está sucediendo en Estados Unidos con la eutanasia de lechones, con la caída de la capacidad de proceso, más que de producción. Y la pregunta es, si en México hay alguna amenaza, alguna situación que se pudiera presentar similar a Estados Unidos. Y también algo que se repite, sabemos, Víctor, que ha habido algunas intenciones de enviar cerdo en pie de Estados Unidos a México para procesar, para sacrificar, lo cual afortunadamente pues, no ha sido autorizado. Entonces son inquietudes pues, que vienen de la sobreoferta que mencionaste que existe en Estados Unidos, ¿no? Sí, bueno, es una tragedia, evidentemente, es una tragedia. Quizá los colegas que se dedican a la leche pues, están más acostumbrados a de repente tirar la leche, literalmente. En este caso no es para compensar el precio, en este caso por simple y sencillamente no hay dónde sacrificarlos por el cierre de las plantas. Imagínense, bajar la capacidad 25% de sacrificio significa que en lugar de estar matando 2.700.000 cerdos, voy a hacer muy rápida la cuenta, pues 2.700.000 en una semana por 25%, pues son 675.000 cerdos, ¿ok? Son 2 semanas de sacrificio total de México. Entonces, si llegan a traer cerdos de Estados Unidos a México, los que vamos a estar sacrificando cerdos vivos somos los mexicanos, ¿ok? Entonces, 1, 2, pues sí, estas plantas ha sido un pleito entre los sindicatos de los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, que pues trata de decir, oigan, yo creo y reitero otra vez, yo creo que los sindicatos de Estados Unidos se equivocan porque están eludiendo la responsabilidad que tiene el trabajador sobre su propia salud. He tenido la oportunidad de leer algunos casos de empleados que dicen, bueno, es que me pagaban muy bien por ir y yo iba aunque estuviera enfermo. ¿Sí me explico? O sea, y bueno, hubo gente que falleció, efectivamente hubo gente que falleció por el coronavirus, pero la pregunta es, oye, espérame, ¿te obligaron? ¿Fueron por ti con pistolas? No, me pagaron más. Entonces, es un poquito como que, ¿y por qué te brincabas el control de seguridad de temperatura? Pues porque quería ese dinero extra, ¿no? Entonces, honestamente, es una situación donde creemos que aquí en México estamos manejando las empresas, no solo la empresa que trabaja, en la que trabaja un servidor, está manejando la coyuntura aprendiendo de lo que le sucedió. Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena. Créanme que nosotros estamos tratando de experimentar con lo que les falló a los colegas. Y cuando digo los colegas, no me refiero solo a los de cerdo, me refiero a los de pollo de engorda, me refiero a los de res, ¿no? A todos les pasó lo mismo. O sea, incentivaron, premiaron a los trabajadores, reconocieron el esfuerzo de los trabajadores por ir a trabajar y no se dieron cuenta que muchos trabajadores, nosotros nos dimos cuenta de inmediato porque empezamos a pescar trabajadores que habían tenido fiebre, los mandamos a que fueran al Seguro Social. Fueron al Seguro Social y el Seguro Social les dijo que les daba incapacidad. Entonces regresaron a presentarse a trabajar al día siguiente por fiebre. Y afortunadamente los pescamos y les dijimos, oye, ¿por qué regresaste? Me dice, es que el Seguro Social me va a dejar de pagar 3 días, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces fue cuando establecimos la política de que
te incentivo a que te quedes en casa. Te incentivo a que te quedes en casa. Entonces, regresando al punto, creemos que en México no va a haber necesidad de cerrar rastros. Lamentablemente el incendio de nuestros colegas de allá de Yucatán, pues lo cerró, ¿verdad? Pero es otra cosa. Pero no lo cerraron por la contingencia del COVID. Lo cerraron por un siniestro catastrófico. Pero yo espero que no haya necesidad de cerrar ninguna planta, porque, insisto, la forma como, en el caso de nosotros, nuestra planta, la forma como estamos trabajando en 2 turnos, la forma como estamos dejando cuadrillas de reposo en caso de que haya que mandar trabajadores a su casa, está funcionando y creo que debe seguirnos funcionando durante los meses, porque esto va a durar meses. Insisto, esto de que la curva ya está aplanando, pues yo lo pondría junto con la de que Santa Claus va a llegar el 24 de diciembre y los Reyes Magos el 5 de enero en la noche, ¿no? No va a suceder todavía. No ahorita. Con el favor de Dios sucederá en unas semanas, pero no ahorita, ¿no? Víctor, con el concepto de One Health que la ONU ha lanzado, en el cual la salud animal, la salud de los humanos y el cuidado del medio ambiente es una sola salud, hay varias preguntas aquí relacionadas de qué pasa con el uso de antibióticos. En CONAFAP estamos en pro del uso responsable de antibióticos y nos hemos adherido a una producción libre de antibióticos en cuanto a promotores de crecimiento, pero es indudable que con fines curativos, pues a veces tienes que usar irremediablemente tenemos que usarlos. No puedes dejar un animal que se llegue a enfermar por algún motivo sin medicarlo. En eso creemos en CONAFAP, en ese uso responsable de antibióticos. En cuanto a One Health y al uso de antibióticos, bueno, en One Health creo que lo has explicado, tu gran responsabilidad con el medio ambiente, con energías. Pero ¿qué pasa con el uso específico de antibióticos? Bueno, esa es una muy, muy buena pregunta, y siempre he dicho que no sé la respuesta correcta, pero ahí te va, mira. Cuando empieza uno a estudiar salud animal, una de las primeras cosas que nos enseñan es la homeostasis, que es el equilibrio que debes de mantener entre el medio ambiente del animal, en términos de instalaciones, entre el animal en sí y los gérmenes que en un momento dado pueden causarle problemas a los animales. Entonces, en la medida en que tú mejores tus prácticas de manejo, te puedo asegurar que en esa medida requieren menos antibióticos. Porque si yo sé que debo de mantener una densidad de animales por metro cuadrado, debo de mantener una ventilación de tantos metros cúbicos por minuto, si yo sé que debo de mantener un abasto adecuado de agua, de alimento, que los animales no se estresen, porque fíjate, en el medio ambiente hablé de temperatura, humedad, ventilación. En el caso del animal, pues que haya comida y agua y que no esté estresado, porque al estresarse pierde los glucocorticoides, bajan su resistencia, etcétera, etcétera, y se puede enfermar. Pero también debo de sanitizar bien las casetas, lavar y desinfectar bien y mantener medidas de bioseguridad. Entonces, en teoría, no debería de usar antibióticos. El mal uso de los antibióticos, en mi opinión, se generó cuando le quisimos poner rueditas a las fallas de producción. Empezamos a querer ahorrar dinero en ventiladores, en extractores, empezamos a querer ahorrar dinero en dimensión de instalaciones y meter más cerdos por metro cuadrado. Y pues no hay problema, le metes estrés al cerdo, le metes más carga de gérmenes, no hay problema, métele el antibiótico. ¿Ok? En ese momento fue cuando comenzamos, la industria me refiero, a hacer mal uso de los antibióticos. Con eso dicho, hay ocasiones que aunque tengas buen manejo, aunque tengas buena instalación y todo, te puede llegar un brote de PIRS que viaja a 11 kilómetros por el aire, te puede llegar un brote de PIRS y te afecta las defensas, el sistema inmunológico del cerdo, y entonces lo que antes no le causaba una enfermedad, le causa una enfermedad.
Entonces, irremediablemente tienes que recurrir a antibióticos administrados por un médico profesional, me refiero prescritos, administrados por los técnicos de la granja que están calificados, con una dosis adecuada y con un periodo de retiro adecuado que asegure que no haya residuos de antibióticos para consumo humano. También seguir el códex y eliminar cualquier tipo de uso de antibióticos que tengan algún efecto, o antimicrobianos que tengan algún efecto para la salud del humano, o que su periodo de trazabilidad sea mucho más largo y por lo tanto se conviertan en un riesgo. Asegurar que ningún animal salga de la granja para consumo con restos de antibióticos, ¿no? Entonces, eso es el bien usar. Por supuesto que quisiéramos usar toda la gama de probióticos y toda la gama de productos que hay para el tratamiento de enfermedades, prevenir las enfermedades. Nada más les pediría a mis colegas que se encargan de venderlos, me encantaría usar orégano, me encantaría usar me encantaría usar todo el paredes celulares en lugar de un antibiótico. Pero por favor, en su calculadora de márgenes, bájenle 2 o 3 decimales al margen. El problema que siempre que hacemos un análisis económico, de decir, oye, dejo de usar un antibiótico y usa mi producto, con esto vas a ver que no les va a dar nada. Termino sintiéndome que pues sí, está bien, pero al final me va a salir más caro. Entonces, mezquinamente, mientras yo pueda seguir usando de manera legal y responsable los antibióticos para evitar que un animal siga sufriendo las consecuencias de una enfermedad, no los usamos como preventivos, los usamos como tratamiento. Es importante. En la medida en que la ecuación siga siendo mejor, tratar con antibióticos bien tratados, pues la decisión va a tener que ser desde el punto de vista económico, porque reitero, el primer punto de sustentabilidad es que la empresa pueda seguir ganando dinero, ¿no? Entonces, mi mamá no tuvo nada que ver en esta respuesta a todos mis colegas que nos venden probióticos y productos muy útiles para la salud. Créanme que su servidor es un fanático de los probióticos y los consumo, un servidor. Pero y créanme que no uso nunca antibióticos de manera en la empresa como para reemplazar fallas de manejo. Pero sí es importante que en la medida en la que se pongan más accesibles económicamente esos productos, pues podamos hacerlos de uso masivo en la industria, y seguro que los vamos a utilizar. Hoy los usamos, yo les puedo decir, no quiero hacer comerciales gratuitos, pero usamos muchos productos en nuestros preiniciadores sobre todo, y con resultados excelentes. Tenemos una conversión y una ganancia diaria de peso también de acuerdo a Gristat, que es la mejor de México y de Norteamérica, y gracias a los preiniciadores, ¿no? Pero, y a los probióticos también. Pero cuando ya caemos en usos, en engordas para sustitución de terapia antimicrobiana, es donde batallamos. Víctor, pues tenemos una última pregunta, el tiempo, la verdad, muchas felicitaciones, la gente gratamente sorprendida te felicita por tu objetividad, tu transparencia y mucha gente sorprendida de que hables temas tan abiertamente. La última pregunta, porque es la hora y media que nos... ¿conoces alguna fecha de cuándo se regularizará el sacrificio en Estados Unidos? No, la verdad, siendo honestos, no. Creo que, reitero, se va a ir recuperando paulatinamente, y eso es algo que también es muy... creo que el problema que tuvieron las empresas en un esfuerzo por seguir adelante y seguir la cadena de suministro, siguieron operando hasta que la que lo cerró fue el gobierno. Entonces, lamentablemente, eso es poner las manos de la decisión en manos de terceros. O sea, algunas de las plantas no fue un cierre unilateral, fue un cierre forzado. Entonces, cuando ese sucede, pierdes control. Lo que nosotros hemos comentado, y eso es algo que yo creo que es una recomendación de
con las empresas es monitorear, tener estrecha colaboración. Nosotros con el sistema TIF, por ejemplo, ellos saben, cuando les pedimos el segundo turno, tuvimos una conversación con nuestro director del sistema TIF, el doctor Paredes, y le decíamos, oye, Jorge, también tenemos que ver que si se enferman los médicos TIF, tenemos que parar. Entonces, en común acuerdo establecimos estrategias como irnos a un segundo turno, como contratar más médicos TIF que en un momento dado pueden entrar en relevo si es que cualquier persona con enfermedades respiratorias, olvídense si tiene o no COVID, cualquier persona con una enfermedad respiratoria no entra a la planta. ¿Ok? En ese filtro que les mostré con termómetros y un interrogatorio y luego pasan con el médico los que contestan algunas preguntas, no pasa. Su servidor ahorita no puede ir a la planta porque traigo un dolor de garganta, ¿no? Entonces, ya sé que me van a regresar, por eso no voy. Entonces, el punto es que hemos trabajado con las autoridades de común acuerdo y también si hay un momento en el que digas, oye, prefiero yo ahorita cerrar este turno, el segundo turno, se me infectaron, en el segundo turno lo cierro, pero sigo operando con el primero, o viceversa, sigo operando con el primero y cierro el segundo. Entonces, también al tener 2 turnos, aumentamos el distanciamiento, como les comenté, y entonces de esa forma creo que no es lo más eficiente, no es lo que cuesta menos, pero es lo que asegura, o dentro de lo que puedo decir asegurar, lo que reduce la posibilidad de que la empresa tenga que parar por una crisis de tener un altísimo número de contagios, ¿no? La planta, hay plantas también, yo le insisto, conozco plantas de los Estados Unidos y de otros países, y realmente, por ejemplo, hay plantas de Estados Unidos que van con su ropa de calle a trabajar, únicamente se ponen protección externa. Entonces, pues, ¿cómo esperan que no lleven la enfermedad? Yo platicaba con algunos colegas, les dije, oye, es que ustedes deben de conocer cuál es la realidad de estilo de vida de sus trabajadores. Si sus trabajadores son como los nuestros, y seguro lo son, viven en comunidades donde conviven con la tía, viven el hermano que ya embarazó a la novia y viven ahí juntos. Entonces se hace una pequeña kibutz ahí donde pues a lo mejor no se enfermaron en la planta, pero se enfermaron en la pequeña comunidad y luego los puedes proteger todo lo que quieras en la planta, pero van a la tienda de autoservicio del pueblito, porque aquí sí van a una ciudad grande, van a Costco y les cuentan cuántos van a entrar, tienen desinfectante, cubrebocas, etcétera, etcétera. Si van a Bodega Aurrerá de Perote, pues no van a encontrar esas mismas condiciones, no porque Bodega Aurrerá esté mal, pero es un concepto de tienda con otras características. Entonces, o si van a una tienda pequeñita, a una miscelánea, hubo un episodio en Perote, muy rápido lo comparto, se cerraron algunas tienditas como misceláneas y cosas así, pero siguieron abiertos los Oxxos y los autoservicios grandes como Chedraui y Bodega Aurrerá. Bueno, hubo una manifestación de las pequeñas tienditas que quisieron ir a cerrar esas tiendas, ¿no? Porque decían, oye, ¿por qué me cierras a mí y siguen manteniendo operativa? Entonces, ya me desvié mucho de la respuesta. Fíjense que es una forma de evitar poder contestar. No sé cuándo se puedan reabrir los rastros, pero realmente trato de explicar con todos estos ejemplos por qué es tan difícil decidir cuándo se va a poder reabrir. Se van a poder reabrir el día que ya no haya contagiados en las instalaciones. Eso, no que se contagien en la instalación, sino que estén conviviendo, ¿no? Bien, Víctor. La última ya nomás es un sí o no, que ante los buenos resultados de tus preiniciadores, que si tú los fabricas, dicen, ustedes o los Son compran. preiniciadores que, bueno, no, los hace la ingeniera Magali Tapia y el ingeniero Omar Castillo de la planta de alimentos, los fabrica Granjas Carol, sí, y bueno, son preiniciadores que
de veras, digo, yo trabajé muchos años en la industria de alimentos balanceados y claro, la genética ha mejorado y todo, pero haría sentir orgulloso al doctor Casarín de los resultados que tenemos con nuestros preiniciadores, ¿no? Ahí está asistiendo, ¿eh? Ahí está con nosotros, ya lo Mira. vi. Una de las preguntas fue hecha por el doctor Casarín, ahí lo vi. Bueno, pues le mando saludos a todos los colegas de la industria de alimentos que, reitero, también son esenciales. Están enfrentando un escenario sus clientes y yo soy cliente también de ustedes. Les compramos poquito, pero compramos. Pero estamos enfrentando un episodio muy difícil. Entonces, hay que cerrar filas, ¿verdad? Es un escenario inédito. Yo creo que tenemos el privilegio y la desgracia, vamos a verlo de las dos formas, de vivir algo inédito y es una tremenda oportunidad de aprender. Yo lo quiero ver así, es una tremenda oportunidad de aprender y como dice el refrán mexicano, lo que no mata te hace más fuerte, entonces estoy seguro que la porcicultura va a salir más fuerte de todo esto. Víctor, perdón, con esto estamos terminando. Hay una fuerte petición de compartir tu presentación. ¿Nos Claro, las podrías enviar y nos autorizas a compartirla? claro que sí, con todo gusto. Y ahorita tengo que hacer una llamada urgente, pero después de esa llamada te la envío con todo gusto. Y también para todos, en una media hora va a estar la presentación disponible en nuestro canal de YouTube. Quien la quiera ver completa, en media hora, Miguel, en una media hora la vamos a subir al canal de YouTube. Víctor, ahí la vas a poder ver. La verdad, no nos queda más que reiterar, agradecerte, me hago eco de todo el cúmulo de felicitaciones. Se quedan preguntas en el tintero, traté de hacer resumen de las que eran más repetitivas o más importantes. Así Claro que que bueno, espero que pronto me vuelvas a invitar a Perote, a ese restaurante que fuimos la última vez, cuya foto tuya está ahí en una pared. Yo no sé si es porque eres dueño o no sé por qué tiene una foto tuya ahí. les debía dinero y así para que no se les olvidara a los cobradores. Víctor, pues muchas gracias y de nuevo a todos los participantes, muchas gracias. Saludos a todos. Saludos. Bye Hasta bye. luego, saludos. Bye bye, Genaro. Saludos. Ay, Víctor. Liv, Miguel. Déjame salir, ya salgo. Bye bye.